Adelante, pueden iniciar. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los senadores integrantes de la Comisión, de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Segunda. También le damos la bienvenida a la ciudadana Ana María Recendis Mora. Muy bienvenida, candidata a ocupar la vacante. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, presidente, muy clarito, muy bien. Eso es todo lo que quería oír. Muchas También gracias. buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todas. Gracias, Ricardo, qué gusto. Es nuestra candidata para ocupar la vacante de comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica. Como todos ustedes saben, la COFESE es un órgano constitucional autónomo cuya finalidad es garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Se compone de 7 comisionadas y comisionados, cuyo proceso de designación es de forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal y con la ratificación del Senado. Para ello, nuestra Constitución establece la existencia de un comité de evaluación integrado por los titulares de Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este comité emitió la convocatoria pública para cubrir esta vacante el 10 de diciembre del 2019 en su portal electrónico y el 13 de diciembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación. El comité de evaluación, en apego al principio de paridad de género, emitió la convocatoria solamente para aspirantes mujeres, en la cual se inscribieron un total de 60 concursantes a ocupar la vacante de comisionada de la COFESE, de las cuales solamente 16 aspirantes cumplieron con los requisitos correspondientes para presentar el examen correspondiente. El examen aplicado a los aspirantes se compuso de 2 ramas, la económica y la jurídica. La primera de ellas con temas como concentración y licitaciones, concesiones y privatizaciones, definición de mercado y de poder de mercado, economía de redes, política de competencia y regulación, así como prácticas monopólicas. Por su parte, los temas jurídicos versaron sobre derecho administrativo, corporativo, competencia procesal, constitucional, derechos humanos e internacional. Del examen aplicado a las concursantes, solamente 3 obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas, mismas que fueron remitidas al presidente de la República, quien seleccionó entre esas aspirantes a la ciudadana Ana María Recendis Mora para ser ratificada por esta soberanía desde el pasado 3 de marzo. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social dictadas por la autoridad sanitaria no hicieron posible el desahogo del proceso de su ratificación. Pero el pasado 24 de marzo se emitió el acuerdo de la mesa directiva de la Cámara de Senadores en relación a la suspensión de plazos y procedimientos relativos a obligaciones pendientes por cumplir en virtud de las medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia del COVID-19. Por eso, este proceso de ratificación se encuentra Comisiones Unidas emitir el dictamen de idoneidad para que el Pleno de la Cámara de Senadores ratifique la designación hecha por el titular del Ejecutivo Federal. Ana María Recendis Mora es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Economía por el Colegio de México, cuenta con estudios de maestría en la Georgetown University y se desempeña como coordinadora general de análisis económico de la COFESE, realizando análisis de los asuntos sometidos al Pleno de la Comisión para prevenir, investigar y combatir monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y evitar restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. También fue asesora de un comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones del año 2014 al 2016, donde realizó análisis de materia de competencia económica en subasta de costos
modelos de costos, tarifas y mercados relevantes, entre otros. Laboró como directora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del año 2003 al año 2008, donde tuvo a cargo llevar a cabo los análisis económicos de los procesos operativos de recaudación, traspasos y retiros. En el ámbito académico se desempeñó como ayudante de profesor en materias de economía y organización industrial en la Facultad de Economía y en el posgrado de Economía del UNAM. Además, fue ayudante de investigación en temas económicos en el Colegio de México y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Le damos la más cordial de las bienvenidas y le deseamos el éxito en su comparecencia. Antes de continuar, queremos darle el uso de la palabra gracias a la senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Ana Lila Rivera. Por favor, senadora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos los presentes. A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, agradezco su comparecencia en esta reunión de trabajo en modalidad a distancia. El día de hoy las Comisiones Unidas retomaremos los trabajos cuyos plazos legales fueron interrumpidos a consecuencia de la contingencia sanitaria desde el día 24 de marzo del año en curso, particularmente en cuanto al procedimiento para la comparecencia de la ciudadana Ana María Reséndiz Mora como candidata a comisionada de la COFESE, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos de la ley para ratificación de su nombramiento, propuesto por el Ejecutivo Federal y remitido a esta Cámara en fecha de 3 de marzo. Cabe destacar que este procedimiento de designación atiende al mandato constitucional de género a fin de procurar que la COFESE cuente con una integración igualitaria entre hombres y mujeres. Sin más, doy paso al inicio de esta jornada, agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes, así como de Ana María Reséndiz Mora. Bienvenida y mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, senadoras y senadores, integrantes de la Comisión de Economía y Comisión de Asuntos Legislativos. Agradezco sinceramente el espacio que me brindan al permitirme comparecer ante ustedes, a exponer las razones en que sustento mi idoneidad para ocupar el cargo de comisionada en la Comisión Federal de Competencia Económica, tras ser avalada por el Comité de Evaluación y propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de mi vida he sido una persona íntegra, responsable, capaz, independiente, comprometida y disciplinada. Lo anterior es reflejo de los principios y conductas adquiridas en el seno de mi familia. Mis padres no tuvieron la oportunidad de estudiar, sin embargo, hicieron todo lo posible por brindarle la oportunidad a sus 3 hijas. Nos educaron para que persiguiéramos nuestros sueños, siempre con integridad, con respeto a las reglas y sobre todo con la conciencia de que nuestros actos impactan en otras personas. Soy economista egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante mis estudios de licenciatura, complementé mi preparación estudiando matemáticas en la facultad. Posteriormente, realicé una maestría en Economía impartida en el Colegio de México. Adicionalmente, cuento con una maestría en Economía y estudios de doctorado, ambos por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Tengo más de 10 años de experiencia como servidora pública en los que me he desempeñado de manera honesta en diferentes organismos. Inicié en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en donde trabajé en temas relacionados con la competencia entre afores, así como de operación en diferentes procesos y de análisis e investigación sobre estas. Esta etapa me permitió corroborar que cuando como servidora pública trabajas con dedicación y responsabilidad, impactas favorablemente en la sociedad. Mi trayectoria profesional continuó en la Secretaría de Seguridad Social, en donde contribuí en la elaboración de estudios financieros, económicos y estadísticos en materia de competencia económica sobre los distintos tipos de retiro, traspasos, seguro de desempleo, entre otros. Asimismo, colaboré con propuestas de política pública encaminadas a cobertura en seguridad social y el seguro universal. Por cuanto hace la parte académica, durante la licenciatura me desempeñé como ayudante de investigación en la Facultad de Economía.
He participado como asistente de investigación en diferentes instituciones de gran prestigio, como el Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Adicionalmente, me he desempeñado como profesora adjunta en la Facultad y Posgrado de Economía en la UNAM, impartiendo diversas materias, destacando las asignaturas de Economía de la Empresa y Organización Industrial, en donde le he dado especial énfasis a la competencia económica en los mercados digitales. Esto último no es menor, incluso ha resultado de las experiencias más gratificantes en mi vida, al permitirme ser parte de la formación de los nuevos economistas y especialistas en competencia, compartiendo con ellos la pasión, la motivación y el orgullo que siento por la materia e incentivándolos para que como profesionistas impulsen un México más próspero e igualitario. De esta manera, regreso a la UNAM a través de la academia poco de lo mucho que me ha dado, resaltando diversos reconocimientos académicos como el ser catalogada como alumna de excelencia académica de la Facultad de Economía, ser beneficiaria de la beca Fundación UNAM para licenciatura, mención honorífica en mi tesis de licenciatura y ser beneficiaria de la beca CONACYT. Mi trayectoria profesional se vio cortada al decidir dedicar un tiempo exclusivamente a la maternidad, debido a que mi hijo requería de cuidados especiales. Esta circunstancia me hizo conocer en carne propia la falta de oportunidades que tenemos las mujeres, y específicamente las madres, de incorporarnos o reincorporarnos al mercado laboral. En razón de lo anterior, es que estoy firmemente convencida de que quienes tenemos oportunidad de abrir brecha, tenemos la obligación de hacerlo. La recién aprobada reforma constitucional en materia de paridad de géneros y las políticas respectivas favorecen la inserción de las mujeres a la vida laboral y, por supuesto, la igualdad. Cuando estas ocurren, hay bienestar, no solamente entre nosotras, sino en la sociedad en general. Por ello, considero que el concurso por el cual llegué a ser postulada para ocupar el cargo de comisionada ha sido un logro no solo en lo personal, sino también para toda mujer y hombre, ya que favorece la paridad entre géneros y permite materializar lo establecido en el artículo 41 constitucional, respecto a la integración de organismos autónomos y el respeto a este principio. Indudablemente, el camino es largo y se debe fortalecer. Afortunadamente, también he presenciado avances en la paridad entre géneros. Tuve la oportunidad de encontrar el apoyo y la comprensión en dos grandes instituciones que favorecen esta política, como lo son el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde me desempeñé como directora y coordinadora general de asuntos económicos respectivamente. Mi labor en ambas instituciones ha sido el análisis exhaustivo de proyectos de resoluciones, acuerdos y opiniones que fomenten la competencia y la libre concurrencia que a todos nos favorecen. En el IFT estuve involucrada en el análisis de las tarifas y condiciones mínimas de interconexión, los modelos de costos, price caps, ofertas de referencia, el análisis de concesiones y cesiones, así como las licitaciones. Todo ello para mejorar las condiciones entre las empresas incumbentes y las entrantes. De igual forma, estuve involucrada en análisis de los temas de poder sustancial, preponderancia y en las diferentes concentraciones que se dieron en el sector. En la Comisión Federal de Competencia Económica tuve como función analizar los asuntos que se someten a consideración del Pleno, con la finalidad de prevenir, investigar y combatir y sancionar las prácticas monopólicas y las concentraciones ilícitas, así como otras restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Lo mismo hice para expedientes relacionados con declaratorias de barreras a la competencia, insumos esenciales y condiciones de competencia efectiva en el sector ferroviario, en el mercado de leche, puertos, entre otros, así como el análisis de concentraciones tanto en los mercados tradicionales como en los mercados digitales, como el Walmart Cornershop. Lo anterior me ha obligado a trabajar con equipos multidisciplinarios de abogados, contadores, economistas e ingenieros, entre otros profesionistas, que me han enriquecido en experiencia y conocimientos. Estoy convencida de que la competencia económica es el motor de la economía, ya que al poner a competir los sectores e industrias del país se hacen más eficientes, se mejora la calidad de los bienes y servicios y, lo principal, disminuyen sus precios en favor de las familias, logrando así bienestar social.
la competencia es fundamental, ya que ayuda a democratizar la riqueza, evitando que se concentre en unos cuantos y permitiendo que las personas puedan comprar más bienes y servicios con menos recursos. ¿Por qué quiero trabajar en COFESE? Porque tiene un impacto sustancialmente positivo en la economía mexicana. Su papel ha sido fundamental para que poco a poco las empresas, comercios, negocios y prestadores de bienes y servicios compitan. Hacia adelante, sin duda alguna, la COFESE tiene dos retos que resultan de la mayor trascendencia. El primero, que la política de competencia tenga un mayor reflejo en el bienestar de los sectores más vulnerables de la población, ya que ante la ausencia de competencia, estos sectores tienden a pagar mayores precios, con la consecuente reducción en sus ingresos disponibles, incrementando la desigualdad económica. Y el segundo, seguir fortaleciendo el cumplimiento de su mandato sin afectar la innovación tecnológica, la productividad y los nuevos modelos de negocio. Ante las complejidades que impone la economía digital, la COFESE debe lograr un delicado balance entre la introducción de nuevos modelos de negocio y el cumplimiento de la normatividad en materia de competencia económica. De verme favorecida con y llegar a ser ratificada como comisionada, trabajaré siempre como hasta ahora con objetividad, análisis técnicos sustentados y exhaustivos, en los términos que establece la Constitución y las leyes, para contribuir a la atención efectiva de estos retos y al mandato constitucional de velar por la competencia y la libre concurrencia. Finalmente, pongo a disposición de mi país mi experiencia y conocimiento en la materia. Como mujer, profesionista y servidora pública, estoy consciente de la importancia y alcance de esta postulación, y si así lo consideran las senadoras y los senadores, la ratificación del cargo, por lo que desde este momento me comprometo a desempeñar un trabajo que aporte el beneficio de mi país. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, estimada Ana María Reséndiz Mora. Ahora vamos a pasar, antes de desahogar los dictámenes, le vamos a hacer dos rondas en las que van a haber intervenciones de las y los senadores. Hemos ya circulado un acuerdo por el que se No sé si les pasó a los demás, pero yo no escucho nada. ¿O soy yo o es a todos? Me parece que al senador Madero fue al que se le fue la señal, porque yo te escucho a ti y veo a los demás moviéndose. Sí, efectivamente el senador Madero se desconectó. Aquí no se oye. Permítanme unos segundos en lo que confirmo. Señor Madero. Senadora Nancy de la Sierra. ¿Qué está pasando, Daniel? Con gusto, senador, si empiezo yo las participaciones. Con gusto. Por favor. Sí, gracias. Antes que nada, los saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Por supuesto, le doy la bienvenida a la maestra Ana María Reséndiz Mora. Y quisiera enfatizar que este año ha sido especialmente difícil para el mercado de la energía eléctrica. Considero que se han expandido diversos acuerdos, se han presentado decretos que incluyen proveedores de energías renovables de nuestro sistema eléctrico nacional. Estas acciones van en detrimento de nuestro medio ambiente, del aire, por supuesto, que respiramos, pero también vulneran
principio de libre competencia económica, ya que las energías renovables son más baratas y mucho menos contaminantes que la fuente de energía eléctrica convencional. Tomando en cuenta este contexto, le preguntaría qué estrategias considera ideales para que desde la COFECE se asegure la libre competencia en el mercado eléctrico y qué áreas de oportunidad cree que deben atenderse al respecto. Y como segunda pregunta, y ante la pandemia que atravesamos, los mercados digitales han crecido exponencialmente en lo que va del año. Apenas en estos 8 o 9 meses, el comercio eléctrico ha aumentado un 30% debido a las medidas de confinamiento de la población y de todos los que nos hemos tenido que quedar en casa. Esto ha cambiado drásticamente el panorama económico, generando nuevos tipos de asimetrías y obstáculos en las relaciones de mercado. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿qué retos considera que enfrenta la COFECE ante este nuevo escenario económico y qué aprendizajes, de acuerdo a su experiencia profesional, considera relevantes para el tema? Ahí me quedo, gracias. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra. Pedimos ahora la participación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Si ¿quién intervendría de parte del Grupo Parlamentario del PRD? Senador Madero, no hay senadores de PRD que estén conectados. Muy bien, entonces creo que también es el caso del Partido Verde, ¿de verdad? ¿Me lo confirmas? Efectivamente, la senadora Camino Farjat. Le pediría entonces a la senadora del PRI, Claudia Anaya, si nos hace favor de hacer su presentación. Senador Madero, sí está presente la senadora Verónica Camino Farjat del Partido Verde Ecologista. Ah, sí está presente. Sí. Adelante, Bien. senadora Verónica, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Buenas tardes a todas, compañeras, compañeros senadores, a nuestra candidata a la COFECE, Ana María Reséndiz, bienvenida. Una de las preguntas que yo quisiera hacerte va a una experiencia que tuvimos hace algún tiempo y en la que de una u otra forma no tuve una respuesta satisfactoria por parte de la COFECE. Quisiera exponerte que en mi caso, por ejemplo, vimos un estudio en el cual se nos pudiera decir sobre la competencia desleal de cierta forma, o no competencia desleal, sino hacia el consumidor por parte de empresas que en otras partes del mundo donde se producen aparatos ortopédicos o para personas con algún tipo de discapacidad tienen un precio muy, muy barato. Pero cuando llegan a México, que tú sabes, no hay que pagar importación por ellos, están exentos de pagarse aranceles por ellos, las cantidades en las que se le venden a las personas son a veces 300 o 400% más caro. Y esto se replica en todas las tiendas a las que uno puede acudir a poder conseguir estos aparatos. Eso me podría representar algo como un oligopolio. Sin embargo, yo no he tenido respuesta hasta hoy de ello. Me atribuyeron a que me fuera a la Profeco, pero me parece que ya al haber una puesta de acuerdo entre todas las personas que importan o todas las empresas que importan este tipo de aparatos y ponerlas al mismo precio, hoy ya estamos cayendo en una situación de oligopolio. Quisiera conocer tu... ahora sí que lo que tú piensas al respecto de esa situación y tal vez, si tienes oportunidad, una propuesta de lo que se puede hacer. Muchísimas gracias, presidente, por la palabra y bienvenida, Ana María Reséndiz. Muchas gracias, senadora Verónica del Camino, que estamos con esto concluyendo la primera ronda de participaciones y le pediríamos a la compareciente sus respuestas en estas dos primeras intervenciones antes de darle la palabra a los representantes del Movimiento Ciudadano Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena, que serían los que faltan. Adelante, por favor. Muchas gracias, senadora Nancy de la Sierra, por su pregunta. Yo considero que una política energética o la política de competencia para la política energética debe estar encaminada a darle piso parejo a todos. Debe de operar en condiciones de competencia y eficiencia y, por supuesto, en términos de las normas que actualmente se rigen.
Yo considero que la política energética de la actual administración debe de estar ligada a la política en competencia. Entonces debe existir participación de agentes, en el caso del sistema eléctrico debe existir agentes privados y competencia en la generación del sistema de electricidad para que los consumidores tengamos acceso a energía más barata. Considero que puede existir política de competencia que haga que estos sectores sean más competidos y los precios se mejoren para el consumidor. ¿Qué puede hacer la COFESE? La COFESE ya ha hecho varias cosas, pero puede seguir haciendo opiniones, puede emitir, incluso emitió una controversia constitucional y creo que eso puede beneficiar no solamente a las empresas, sino también a los consumidores finales. Y en cuanto a la economía digital, creo que es un reto muy importante. No hay datos exactamente, pero he leído que, por ejemplo, en 2013 creo que era el 3% del PIB, en 2016 era ya el 5% del PIB, la economía digital. Pero, por ejemplo, hay datos para otros países. En Estados Unidos simplemente el comercio electrónico creció lo doble este año respecto al año anterior. Entonces, eso debemos de poner un gran énfasis. Pero yo creo que hay un punto importante, la innovación. Tenemos ahí, yo creo que la COFESE tiene dos temas importantes. Regular, solicitar o hacer que se regule ex ante o que se regule ex post, ¿no? Porque si haces una regulación que inhiba la innovación o las inversiones, entonces puede afectar a toda la cadena de la economía digital. Yo creo que es muy importante valorar cada uno de los sectores, en este caso, hacia dónde va la economía digital, ¿no? He visto que la Secretaría de Economía ha hecho o ha realizado diferentes políticas públicas que ayudan a los agentes económicos pequeños para que entren en esta parte de la economía digital. La COFESE puede ser fundamental en esta parte. La COFESE ha hecho diferentes cosas. Por ejemplo, ahora tiene un área específica para economía digital. Pero déjame decirle que cuando uno revisa cada caso de economía digital es muy diferente. Tienes que poner mucho énfasis en cómo estás investigando, si es una plataforma, si es un mercado de un solo lado, cuáles son los participantes, a quién quieres, cómo se podrían ver beneficiados los consumidores. Entonces, lo más importante para mí, es esa pequeña línea que es muy delgada entre ver cómo fortaleces la competencia, pero también cómo haces que haya mayor innovación y mayor inversión. Yo veo los casos en Estados Unidos y los casos en Europa. Pareciera como que en Estados Unidos son un poco más permisivos con sus empresas digitales, ¿no? Las hacen crecer. En Europa no hacen crecer estas porque no son empresas estadounidenses. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, no? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, en la parte de concentraciones? Si tenemos que ser muy agresivos en esta parte si queremos ver que las empresas grandes están comiéndose a las pequeñas. O, por ejemplo, la parte de el Big Data, ¿no? El Big Data nos sirve a todos. Porque a lo mejor las empresas pueden tener mayor información de nuestro consumo y puede ser benéfico para la salud, para el consumo en general de alimentos, pero también el Big Data puede ser un problema porque se está concentrando esta información en pocas empresas. Entonces es un reto muy importante y yo creo que la Comisión juega un papel muy importante en estos momentos. Pero para mí es eso, la innovación y la inversión hay que cuidarla, así como la competencia. Y mi experiencia en estos casos. Mi experiencia en mi trayectoria profesional en la parte de competencia, para mí lo más importante, aparte de que las políticas públicas que lleve a cabo los gobiernos, para mí es la información a los consumidores. Si nosotros como consumidores no tenemos la información suficiente, no vamos a ponerle como que ese énfasis a que las empresas compitan. Yo siempre pongo un claro ejemplo en el de las Afores, porque siempre se habla de que las Afores no compiten. Pero yo que tengo toda la información disponible, no me cambio de Afore. ¿Por qué? Hay barreras para cambiarse, no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, para mí es muy importante. El sector financiero debes de tener como que
debe haber políticas que estén encaminadas a que los consumidores tengan la información suficiente, porque desde ahí también vas a apretar el tornillo a las empresas. Para mí, esa es la experiencia que yo he llevado a cabo. Otras cosas que podría decir que, por ejemplo, en la economía digital, tanto que estuve en el IFT como en COFESE, yo recuerdo cuando llegué al IFT, era nuevo la economía digital. Las plataformas digitales todavía no llegaban, no se entendía esto de las OTTs ni nada. Fue un boom muy acelerado. Entonces, lo que tenemos que aprender es que no nos tiene que ganar la innovación y la tecnología. Tenemos que ir un poquito, casi con ellos, o un paso adelante, porque si no, las grandes empresas nos pueden comer el mandado. Eso es en cuanto a sus preguntas, senadora. Respecto a la pregunta de la senadora Verónica Menni, yo considero que cuando hay un aumento de precios, se tiene que ver las causas, ¿no? La COFESE lo que hace principalmente es si este aumento de precios puede ser por una colusión o por un abuso de dominancia. Si estas empresas son muy grandes, que tienen la oportunidad de imponer precios y desplazar a competidores, efectivamente se tiene que verificar. O si estas empresas se están poniendo de acuerdo para dar un precio más alto, también se tiene que verificar por parte de COFESE. Pero efectivamente hay que ver el caso específicamente. No podría decir es esto o lo otro porque tendría que analizar los casos. Pero creo que esas podrían ser las dos cuestiones. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias a la compareciente. Pasaremos ahora a la segunda ronda de intervenciones de senadoras y senadores. Tenemos apuntados por parte del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Claudia Anaya. Aquí estoy, presidente, gracias. Adelante. Muy amable. Y con el gusto de saludar a todas mis compañeras senadoras y compañeros senadores. Bienvenida, maestra Ana María Reséndiz. La verdad que me da mucho gusto escucharte. Creo que el hecho de que estés aquí habla muy bien de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria. Yo leí el currículum que nos mandaron desde principios de año, pero ahorita que te escucho platicar tu historia tan apasionadamente, la verdad es que motiva ver a gente, mujeres principalmente talentosas, capaces, que han llevado a cabo un procedimiento de esta naturaleza, porque tú no llegaste aquí por un nombramiento específico o causal, sino que tuviste que pasar un procedimiento selectivo y fueron muchas las barreras que se tuvieron que ir pasando para que hoy estuvieras aquí con nosotras. Entonces nos da mucho gusto que estés aquí, te deseo mucho éxito y te voy a hacer unas preguntas específicas. Yo quisiera saber cuál es tu opinión respecto al papel que juegan hoy día todos los que son los organismos autónomos. El COFESE específicamente como un organismo autónomo que puede estar sujeto a mucha presión precisamente por los temas que ahí se van a dirimir, no solamente presión política, sino también presión económica. ¿Cuál es tu opinión respecto a las personas que deben de estar dentro de la COFESE y el perfil técnico específico que deben de mantener los organismos autónomos y la capacidad operativa que deben de tener los organismos autónomos para tomar sus decisiones? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a los organismos autónomos? Y también quiero saber cuál es tu postura respecto del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo del 2020. Quiero saber tu opinión, pues, precisamente por la perspectiva de los monopolios, la visión energética que tiene el país. Una cosa es la visión presidencial y otra cosa lo que está en las leyes actualmente, y yo quiero saber cuál es tu opinión a este respecto, precisamente por el tema de lo que puede ser una visión política, lo que puede ser una presión económica y lo que es la legalidad. Entonces, eso me interesa mucho saberlo. Y pues también, si consideras sano para el desarrollo de la economía las trabas que se hacen a las diferentes empresas cuando quieren venir a invertir, precisamente por proteger a algún monopolio. Sería cuanto. Muchas gracias por la oportunidad, presidente Madero. Al contrario, muchas gracias, senadora Claudia Anaya. Les pido, tengo
a la vista algunos senadores y senadoras que tienen sus micrófonos abiertos. Para mejorar la calidad de la transmisión, les pediría que nos reserváramos abrir el micrófono solo en el momento que fuéramos a intervenir. Y en este momento le pasamos la palabra al senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Adelante, senador. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Qué gusto en saludarlos a todos. Me da mucho gusto verlos por este medio, que estén bien. Maestra Ana María Recendis, un gusto escucharla y saludarla. Yo lo primero que quiero comentar es que celebro la convocatoria, que se haya hecho de esta manera, que se atendiera específicamente lo que establecimos en la reforma constitucional y que podamos buscar en todos los órganos tener esa igualdad que se debe tener en materia de género. Segundo, resaltar, como me ha tocado hacer en otros procesos cuando tienen este tipo de mecanismo, el mecanismo constitucional tan acertado que se decidió en el 2013 para efectos de COFECE e IFETEL, en donde pues hay todo un filtro técnico previo, con un comité técnico, con personas que ocupan lugares de mucho prestigio, de honorabilidad, que analizan los perfiles a las personas, más allá de cualquier cercanía o afiliación. Y al final quede un listado muy puntual que se logró por mérito y no por ningún otro motivo, pues ya se hace una propuesta de esos mejores perfiles. Yo, siempre que eso sucede, digo, vamos a ver cómo termina, por supuesto, ese proceso, pero en la historia reciente al menos, pues se logran consensos sencillos en el Senado de la República, pues porque las propuestas vienen, digamos, muy sólidas, ¿no? Y eso, pues yo lo celebro. Tercero, felicitarla a usted por su trayectoria. Estuve leyendo su currículum. Qué gusto ver a alguien egresado de nuestra máxima casa de estudios, también el Colegio de México, también estudios en el extranjero, creo que estudios muy completos, que esté con la posibilidad de ocupar este importante cargo. Y déjeme entrar ya, digamos, a la materia muy breve. Para mí la Comisión Federal de Competencia Económica tiene la mayor relevancia. Me parece que para todo el país debe hacerlo. Poco conocida, salvo quienes estamos en esto, creo, pero en la reforma 2013 pues tuvo un claro propósito: blindar las decisiones, o sea, darle esa fortaleza, su independencia, su autonomía, y el objeto que tiene, o sea, es verdaderamente de mucha importancia. O sea, nada más, nada menos garantizar la libre competencia y concurrencia en los mercados. Pues digo, es determinante. Y facultades muy específicas de prevenir, de investigar, de combatir monopolios, prácticas monopólicas, evitar concentraciones y demás. Mi pregunta es, dentro de sus facultades, por ejemplo, ordenar medidas para eliminar las barreras de competencia, híjole, pues, y de libre concurrencia, pues la verdad las cosas es que es una herramienta muy poderosa. Mi pregunta es la siguiente, maestra. Usted labora en COFECE, tiene desde 2016 ahí, entiendo, según la ficha curricular y lo que nos comenta. ¿Está COFECE haciendo su trabajo, maestra? O sea, hoy en día, de su creación para acá, de 2013 para acá, tenemos un mejor mercado con mayor competencia. Se han usado las facultades al máximo, o sea, se han tomado determinaciones precisamente para generar esa garantía de libre competencia. Me queda claro que el ideal es que no se usen, el ideal es que exista la libre competencia, pero sí creo que en un momento o en un país en donde existen pues claramente monopolios, duopolios o algunas pocas empresas que dominan algunos mercados, sí hace falta un órgano fuerte. Se me viene a la mente otros ejemplos de países distintos en donde claramente han intervenido en el mercado para garantizar la libre competencia. Y quisiera yo saber si cree usted que eso está pasando en México o qué áreas de oportunidad ve, ahora que va a entrar usted para ponerlo en positivo, para fortalecer la acción de dicho órgano. Al final, y con esto termino, perdón, presidente Madero, al final, libre competencia es mejor producto, mejor precio para todos.
En eso se traduce. Y creo que eso es un objetivo principal que debemos de impulsar. Maestra, la felicito de nuevo por estar aquí y un gusto escucharla. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Damián Cepeda, grupo parlamentario del PAN. Para terminar con esta segunda ronda, le toca la intervención al grupo parlamentario de Morena. El senador Joel Molina Ramírez de Tlaxcala, por favor, si nos hace su intervención. Presidente, muchas gracias. Compañeras senadoras y senadores, gusto en saludarlos, verlos bien. Maestra Reséndiz, mi felicitación y reconocimiento a su trayectoria. Me quiero permitir hacerle dos preguntas. En esta actividad de la comisión y de ver que la libre competencia y concurrencia se dé, me voy a referir al aspecto del mercado de cárnicos. Viene existiendo aún monopolios en la importación de carnes, tanto de res como de puerco. Esto trae como consecuencia que efectivamente al consumidor se le dé un mejor precio. Sin embargo, para el pequeño productor viene siendo totalmente lesivo en virtud de que termina con la posibilidad de tener ganancias porque crían de manera menor animales de esta especie, cerdos y reses. Particularmente esta empresa América, yo soy de esta región de Puebla y Tlaxcala y lo sabe aquí mi compañera Nancy y mi paisana Ana Lilia, de que nuestros pequeños productores son desaparecidos, el alimento es caro, el mantenimiento, y muchas veces se orilla para que el productor tenga que introducir sales al ganado para que pueda tener alguna ganancia. Por todos lados nuestros productores salen mal. ¿Qué ha hecho, qué hace esta comisión? Y finalmente, si existiera la necesidad de que tenga la comisión mejores herramientas de carácter jurídico que partan de unas reformas que considere que se deban hacer para eficientar su desempeño, si lo considera así, queremos su opinión. Muchas gracias, presidente. Saludos, senadora Ana Lilia. Gracias, senador Joel Molina Ramírez del partido Morena. Le damos ahora la palabra a la compareciente Ana María Reséndiz Mora, hasta por 10 minutos para hacer comentarios y responder a las intervenciones de las y los senadores. Adelante, Ana María. Senador Madero, me gustaría hacer una intervención sobre la senadora Nancy Sánchez. No sé si hay oportunidad. Senadora, tengo contemplado abrir una última ronda de intervenciones. De acuerdo. Si alguien, porque aquí ya se juntaron 4, senadora. De acuerdo. Si me ayuda con eso, para poderle dar espacio a la compareciente que desahogue, y luego abrimos a quien quiera participar. Gracias. Claro, gracias por confiar. Adelante. Gracias. En cuanto a la pregunta sobre la autonomía, muchas gracias por su pregunta, senadora. Yo considero que como órgano autónomo, la COFESE, con un claro mandato constitucional consistente en el deber de garantizar la libre competencia y concurrencia, debe siempre guiar su actuar en todo momento en una base de principios que den fe a su autonomía, particularmente por su especialización técnica. Y debe siempre actuar aislado de presiones políticas de los órganos democráticamente elegidos y de los sujetos regulados. Yo he trabajado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y actualmente en la COFESE, y el grado de especialización que tiene la gente que labora es muy alto. A veces incluso
uno pensaría que algunos sectores se pudieran asemejar. Por ejemplo, no sé, cuando uno habla del sector eléctrico, del sector ferroviario y del sector telecomunicaciones, pareciera que algunos conceptos son muy parecidos, pero el grado de especialización de cada uno de ellos es diferente. Cuando uno analiza una concentración, aunque tiene temas en comunes, no sé, el mercado relevante, ciertas cosas, las participaciones, etcétera, los mercados son muy especializados y la gente que labora realmente tiene un alto grado de especialización. Entonces yo considero que efectivamente pudiera parecer que si nosotros unimos 3 órganos pudieran pues tener cosas en común, pero en realidad tienen cosas muy especializadas y siempre debe de estar marcado por su mandato constitucional cada uno de estos. Por eso considero que como comisionada, si soy ratificada, defenderé siempre la autonomía de este órgano constitucional. En cuanto al acuerdo de confiabilidad, como ya he mencionado, creo que la política energética del actual gobierno debe de estar acompañada siempre de una política de competencia. No se debe de dejar, por un lado, esta parte de darle o siempre debe de haber cancha pareja. Debemos darle siempre la oportunidad a las empresas que innoven, que inviertan y que compitan en condiciones de igualdad entre las empresas más grandes. Esa es mi opinión sobre el acuerdo. Y no sé si contesté todas sus preguntas, senadora, pero si no, me dice después. En cuanto a la pregunta del senador Damián Cepeda, muchas gracias por sus palabras. La verdad que son muy reconfortantes. Creo que en estos años que yo he trabajado en la COFECE, me he dado cuenta que es un trabajo que realmente se refleja en el bienestar de los consumidores. A veces no los vemos, pero pongo un claro ejemplo sobre las medicinas de genéricos. Entonces, cuando yo revisé el asunto, recuerdo que pues generalmente uno no va a las farmacias a comprar genéricos, ¿no? Porque tu doctor te receta pues la principal. Entonces, eso impactaba realmente la economía de los mexicanos. Hace poco la COFEPRIS disminuyó las barreras para la producción de los medicamentos genéricos. De verdad que eso tiene un gran impacto. El año pasado, el bienestar económico que se generó por las resoluciones de la Comisión fueron 7 veces el presupuesto del 2019 de la Comisión, que fueron 538 millones, me parece. Creo que la COFECE tiene un gran impacto en general en el bienestar de los consumidores, que tal vez no pareciera, pero lo es. Por ejemplo, se ha visto mercados como las tortillas, como la gasolina, como el mercado de salud, mercados como el de la leche. Tienen un gran impacto en todos sus mercados. Claro que tiene muchos retos. Ya usted lo comentaba, por ejemplo, esta parte que tenemos como organismo autónomo de las barreras. El eliminar las barreras realmente es muy complicado. Es más, a veces yo creo que es un reto de los artículos 94, el cómo se establecen las barreras, qué entendemos por barreras. Creo que ha sido un gran reto de la Comisión y tenemos que seguir trabajando. Pero de que se ha hecho mucho, se ha realizado. ¿Qué otro reto me parece de suma importancia en este momento? Es la economía digital. Para mí, la economía digital está permeando en todas las áreas o sectores de la economía. Nos cambiaron el chip a todos, incluso a los niños, ¿no? O sea, a la forma de estudiar y todo. Pero también debemos de ver cómo llegamos a más sectores. No debemos de dejar atrás esta parte de la innovación y también poner la cancha pareja para todos, porque deben de competir en las mismas circunstancias. Ya decía yo un poco que en Estados Unidos se dejó como que no se reguló ciertos sectores para que crecieran unos. Pero ¿qué va a pasar? ¿Estos se van a convertir en monopolios? Entonces también nosotros tenemos que hacer algo aquí en nuestro país. Ya lo mencionaba yo, esta parte de los datos. La parte de los datos para mí es algo primordial porque
con los datos o con la información de todos los consumidores puedes hacer muchísimas cosas, pero también tiene otras partes importantes que debemos de ver. Por ejemplo, la seguridad, a dónde van a ir esos datos, si se debe de trabajar con otras agencias a nivel internacional o con otras agencias incluso aquí en México, cómo lo vamos a tratar. Para mí ese es un reto súper importante porque impacta en muchos. Ya lo vemos en el sector salud, en muchos sectores. Eso creo que son los retos más importantes para mí en este momento de la COFESE. Muchas gracias. Respecto a la pregunta sobre el senador Joel, muchas gracias por su pregunta. Y yo reitero, cada mercado es muy específico. No podemos decir, yo voy a analizar todos los mercados de la misma forma, porque de verdad cuando uno los está analizando tienen unas especificaciones muy diferentes, aunque parecieran semejantes. Entonces, en este caso, yo creo que lo primero que tenemos que ver, como ya lo comentaba, es cuáles son las causas de estos incrementos. Y si estas causas están dentro de la ley, se pueden sancionar dentro de la ley de competencia, ¿no? Si están haciendo un abuso de dominancia, si están haciendo una colusión. Para mí, tienes que revisar la cadena de valor de este proceso, de estos productos, para ver en dónde está fallando. Y si está fallando, la comisión tiene la obligación de ver si es por un caso de colusión, si es por un caso de dominancia. Y estoy comprometida a que siempre volaré por esos intereses en cualquier sector, por más pequeño o por más grande que parezca. En cuanto a las reformas, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo ha hecho muy bien la COFESE, pero entre las cosas que se pueden hacer es fortalecer más su planta, porque se le deben entregar los recursos para que la gente que esté ahí se sienta comprometida, que haya un grado de especialización alto, que cuando la gente que está en COFESE se enfrenta a los despachos más importantes en competencia económica, tenga los mismos incentivos y las mismas ganas de decir con ellos, porque si no vas a tener los incentivos, entonces realmente te pueden ganar cualquier caso, que tenemos que tener gente comprometida, especializada en esto. Otro de los retos que pueden ser en cuanto a las reformas puede ser esta parte de las controversias constitucionales y las que solamente nosotros podemos, la COFESE sola puede poner controversias constitucionales y no ¿cómo se llama? Sino que tiene que hacerlas ante el Poder Judicial de la Federación, ¿no? De inconstitucionalidad, perdón. Este puede ser un punto importante, porque en realidad, por lo que yo he visto, hay muchas normas que se deponen ante la ley de competencia. Y entonces, si se le da esa facultad a la comisión, incluso a otros organismos, de imponer acciones de inconstitucionalidad, podríamos abonar mucho a la competencia y la libre concurrencia. Esas son las reformas que yo considero. Muchas gracias por sus preguntas, senador. Muchísimas gracias, maestra. Ahora sí, la senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena primero, y también me pidió después la intervención del senador Ricardo Agüed, y si hubiera alguna otra también la anotamos para concluir con esta última ronda de intervenciones. Senadora Sánchez Arredondo, por favor. Gracias. Gracias, senador Madero. Muchísimas gracias. Senadora Ana Lilia, igual. Bienvenida, maestra Reséndiz. Un gusto conocerla y conocer su vasto currículum. Es muy importante que lleguen mujeres como tú. Yo quisiera concentrarme en algo que está pasando, creo que en mi estado, puede estar pasando en otros estados, pero por lo que yo veo es más común en Baja California, las dos bajas de la península. No sé si usted tenga conocimiento, y si lo tiene, me gustaría conocer su opinión al respecto. Estaba leyendo aquí el artículo 28 constitucional que dice lo siguiente: en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las prácticas monopólicas, los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos,
en términos de las que fija la ley, ¿sí? Y por otra parte dice, todo lo que constituya una ventaja exclusiva, indebida, a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social se considera una práctica monopólica. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que en Baja California se den concesiones marítimas a una sola cooperativa, que muchas de ellas se disfrazan de cooperativa, pero no tienen de ninguna manera, no impactan en las comunidades ribereñas y son dueñas de 400 kilómetros de mar exclusivas para la pesca de langosta roja, que son productos de mucho valor en el mercado internacional, no se venden en el mercado local, pero es una práctica, ¿usted considera que es una práctica monopólica? En Baja California tenemos 1.500 kilómetros de litorales, en la baja fronteriza, en la baja del norte. 1.500 kilómetros, de los cuales 850 kilómetros están en el Pacífico. Y en el Pacífico solamente hay 3 cooperativas. Hay muchas, pero solamente 3 ostentan kilómetros y kilómetros de mar. Los pescadores pequeños, ribereños, pueden ver pasar la langosta roja y no la pueden sacar porque solamente tienen permiso para escama, para pulpo y para los productos de menor valor, porque los productos de mayor valor los tienen esas cooperativas gigantes que solamente son los que pueden aprovechar esa riqueza que nos da el mar. ¿Qué opinión le merece? Muchas gracias, senadora Nancy Sánchez. Muy buena intervención. Pediríamos ahora la participación del senador Ricardo Agüed para esta segunda ronda, de última ronda, perdón. Muchas gracias, presidente, senadoras y senadores. Buenas tardes. Saludo con mucho aprecio a Ana María Reséndiz, muchas felicidades. Yo solo le quiero preguntar una situación. Usted sabe que las tarifas de la Comisión Federal se rigen por temperaturas que establece la CONAGUA, y en la competencia, en las tarifas, yo le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, colindando Veracruz con Tabasco, hay una diferencia de 10 veces el valor en un consumo de 2.500 kilovatios por mes, haciendo un total bimestral de 5.000 kilovatios. Apenas a unos kilómetros, el kilovatio se paga 59 centavos a las empresas, es lo que pagan a la comisión, pero entrando a Veracruz a unos kilómetros cuesta 5.90 el kilovatio. Más allá de las diferencias que hay en las tarifas domésticas, en las tarifas de alto consumo empresarial, el sur del estado está predestinado a no poder crecer, derivado de esa diferencia tan importante en la reclasificación de tarifas. Apenas en este sexenio se le condonaron 11,000 millones de deuda al estado de Tabasco entre la parte doméstica y la parte gubernamental, y con esto también un borrón de cuenta nueva, y se le dio la tarifa 1F, que es la más baja, teniendo temperaturas exactamente similares o iguales el sur de Veracruz con el estado de Tabasco. Qué bueno que Tabasco logró esa proporción, pero queda totalmente en una desventaja competitiva en el mercado cualquier empresa en el estado de Veracruz. Es la pregunta, le agradezco por su respuesta y la felicito por su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ricardo Agüed, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Para concluir ya con las intervenciones, con la participación última. La senadora Nancy de la Sierra. ¿Senadora qué? Nancy de la Sierra. Nancy de la Sierra, por favor, senadora, adelante. Listo. Gracias, senador Madero. Seré muy breve. Nada más quisiera primero agradecer la respuesta de la maestra Ana María a mi pregunta relacionada con el mercado de energía eléctrica. Sin embargo, creo,
con todo respeto se lo comparto, que la respuesta se desvió un poco hacia lo que ya ha hecho COFECE respecto a los obstáculos que enfrenta este mercado para ahora sí que gozar de condiciones de libre competencia. Es cierto que la COFECE puede emitir opiniones, pero pareciera que la Ley Federal de Competencia Económica le atribuye competencias para hacer uso de otras herramientas importantes para cumplir los objetivos. Hubiera esperado una respuesta y ojalá la puedan abundar de las acciones que quedan por hacer con base a las atribuciones de COFECE en lugar de lo que ya se ha hecho. Y por último, y destacarlo, sé que lo han comentado algunos compañeros, pero la autonomía es uno de los principios más importantes que debe regir la actuación de la COFECE. Se trata de una condición absolutamente necesaria e indispensable para lograr una regulación que garantice la libre concurrencia económica. En este sentido, ¿qué acciones consideran necesarias para fortalecer esta autonomía? Porque de un día para otro podemos escuchar por parte del gobierno federal que estos órganos no están por encima de lo que dicta el presidente en las mañaneras. Entonces sí me preocupa mucho hablar de esta autonomía y cómo reforzarla. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, senadora Nancy. Antes de pedirle su última intervención, maestra Ana María Reséndiz Mora, yo quisiera también pedirle una opinión sobre algo que usted ya esbozó y que yo comparto, el tema de la economía digital, cómo está generando trastornos, dislocaciones, y pues lo vemos hoy que realmente empresas trillonarias que ya valen millones de dólares. En este sentido, escuché por allí una caricatura que retrata de alguna manera lo que usted esbozaba. Decía, en Estados Unidos innovan, en Asia copian y en Europa regulan. Y en este sentido también Estados Unidos se da la innovación, pero también gran desigualdad. En Asia se da la copia, pero también las guerras comerciales por los derechos intelectuales. Y en Europa se sobreregula y no se genera la innovación, o sobre todo a nivel de los famosos unicornios, que son las empresas que valen más de $1,000 millones y que están invertidas en tecnología. ¿Qué hacer desde el punto de vista de la regulación de mercados, de la competencia, para tener un balance óptimo entre competencia, innovación y inclusión? Sería la pregunta que a nombre propio quisiera también dejarle. Finalmente, pedirle una última intervención para poder concluir ya con las rondas de esta sesión y pasar al siguiente punto. Adelante, maestra. Muchas gracias por sus preguntas, senadoras y senadores. Respecto a la pregunta de las concesiones y cesiones marítimas en el estado de Baja California, creo que lo más importante sería ver cómo se otorgan estas concesiones o estas cesiones, ¿no? Y ver si son actos de autoridad. Tal vez se está refiriendo a barreras o algo que tendría que hacerse no por prácticas monopólicas, sino incluso por un artículo 94, 96. En el caso de que se esté dando por abuso de dominancia o incluso colusiones, sí se tendría que realizar. Creo que la COFECE en otras concesiones y cesiones revisa si se les están otorgando agentes económicos que ya tienen cierto poder de mercado, entonces no se les da opinión favorable. En este caso no podría hacerse lo mismo, podría trabajarse en algo parecido, pero sí tendríamos que ver exactamente cómo se están otorgando, ¿no? Cómo es estas reglas de las concesiones o de las cesiones del marítimas que me comentan.
Creo que esa fue la pregunta. En el caso de las tarifas de la Comisión de Electricidad, de la pregunta respecto al senador Ricardo Webb, lo que yo he visto siempre cuando se establecen tarifas es que estas deben de estar determinadas en base en costos, ¿no? Entonces hay que hacer una revisión siempre se hacen revisiones de las tarifas y si estas están determinadas en base en costos o si se debería de proponer que se hagan en base en costos. Y sobre todo ver si se están dando en términos no discriminatorios, ¿no? Porque podría ser que nosotros, no lo sé, no conozco el caso, tendríamos que revisarlo, pero por ejemplo, lo que también sucede a veces que es una tarifa más alta o más baja y nosotros consideramos que debería de ser la misma, pero tal vez no tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces tendría que analizarse. En caso de que sean las mismas condiciones, que las empresas estén en las mismas condiciones, efectivamente podría ser un caso de que pues se está dando una discriminación en las tarifas, ¿no? Pero siempre hay que analizar los casos, sobre todo que las tarifas se den con base en los costos. En caso de un poco de la pregunta de la senadora Nancy de la Sierra, efectivamente, ya se ha hecho mucho, pero todavía se puede hacer más, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Si también se pueden ver, como la ley de competencia lo dice, si realmente puede haber un abuso de dominancia y se puede, incluso cualquier agente puede meter una denuncia si se está ante una práctica monopólica relativa. Creo que en este momento no tendría exactamente la certeza para decirle si realmente qué está pasando ahí. Habría que analizarse, pero estoy convencida de que si en el sector eléctrico, no solamente con las opiniones que se han dado o con la controversia constitucional, existiera otra parte, una práctica, yo, como cualquier comisionado, estaríamos comprometidos a revisarla, ¿no? Habría que analizarse el caso, pero efectivamente hay una manera de hacerse y eso es lo que queríamos. En cuanto a la autonomía, yo creo que defender la autonomía es muy importante, ¿no? Debe ser un órgano, como otros órganos, que no tenga que rendirle cuentas a nadie más que a la sociedad, ¿no? El compromiso último de la Comisión Federal de Competencia tiene que ser que los consumidores finales se vean beneficiados. ¿Cómo se defiende la autonomía? Creo que la autonomía se defiende trabajando, ¿no? Dando respuestas a lo que estamos haciendo, que la gente lo vea, que vea que la autonomía que se otorgó por mandato constitucional realmente funciona, ¿no? Si a ti alguien te da un poder y ese poder es la autonomía, tienes que defenderla. ¿Y cómo la puedes defender? Dando la cara y diciendo, hemos trabajado por el bien de los consumidores finales. Para mí, eso es defender la autonomía. Y en cuanto al balance entre la innovación y la competencia, es súper importante. Yo creo que es una línea súper delgada. ¿Cómo le hacemos para que cuando nosotros como Comisión Federal de Competencia estemos revisando, por ejemplo, una concentración, estemos revisando un caso, el que sea, y no digamos, esto no va a pasar nada más porque no vas a bajar o subir los precios? Yo creo que es una línea muy delgada y lo que sí creo es que debemos de analizarla no solamente en términos de competencia, sino también con otras agencias, ¿no? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Economía? ¿Cuál es una política pública? Nosotros nos vamos a encargar de decir, ¿esto realmente está en contra de la Ley Federal de Competencia Económica? Lo revisamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? ¿Qué herramientas tenemos? Si realmente son casos que se revisan para un lado, para otro, si esta empresa está compitiendo bien o está compitiendo. Pero también debemos de tener, yo creo que una comunicación con otras entidades del gobierno, como la Secretaría de Economía. ¿Qué políticas públicas podemos alcanzar para llevar a esto la innovación? Porque no nada más está de nuestra parte decir, no se concentra, sí se concentra, hay una práctica, no. A ver, ¿qué queremos hacer como país? ¿No? ¿Hacia dónde queremos llegar? Queremos decir que sean como la parte de Estados Unidos, tenemos que motivar a las empresas pequeñas, a las startups, a que crezcan, a decirles, a ver, mira, nosotros estamos revisando de esta forma, pero no estamos matando la innovación ni la inversión. Pero eso yo creo que es en conjunto con otras entidades del gobierno federal, no solamente nosotros, porque nosotros estamos encargados de la competencia. Eso es. Muchísimas gracias por sus preguntas. No sé si alguien tenga
contesté todas. Fíjese que acaban de pasar una pregunta adicional. La senadora María Merced González, que no tiene acceso, tiene problemas con el audio y el video, y nos pide leer su pregunta, y es muy sencilla. Y es, maestra, que en caso de ser comisionada de la COFECE, ¿cuál sería su principal meta a seguir? Mi principal meta a seguir, yo siempre yo desde que entré a trabajar al sector público, a la CONSAR, me di cuenta que mi principal meta a seguir era que mi trabajo se viera reflejado en las personas. Cuando a mí una persona así normal me decía, ¿qué haces? Y yo le platicaba de mi trabajo y me decía, oye, ¿me podrías decir cómo funciona el sistema de pensiones? Y se lo decía yo con mi entusiasmo y veía que esto estaba funcionando, que estaban haciendo el sistema de pensiones y que se lo transmitía, era para mí un orgullo. Mi principal meta de trabajar, de ser comisionada, es que las cosas, las decisiones que yo tomo realmente se vean reflejadas en la gente. Que realmente alguien me diga, ¿sabes qué? Si es cierto, bajó el precio de esto, subió, o sea, que realmente me diga, si es cierto, estoy viendo cómo funciona. Esa es mi principal meta como servidora pública y como comisionada si llego a ser ratificada por los senadores y senadoras. Muchas gracias. Contrario, muchísimas gracias. Con esto concluimos las rondas e intervenciones por parte de las senadoras, senadores y la compareciente. Y esta comparecencia tuvo el objetivo de poder conocer tus conocimientos, habilidades, la capacidad de desenvolverse de quien aspira a ocupar un importante cargo público, como lo es el ser la comisionada de la COFECE, por un periodo de 9 años. Es un órgano constitucional autónomo que debe garantizar la competencia y el buen funcionamiento económico de nuestro país. Si con esto terminamos la comparecencia, quisiera pedirle a la senadora Ana Lilia Rivera algún mensaje final, porque con esto la continuación sería el día de mañana la sesión presencial a las 9 de la mañana en el Senado de la República. Senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ¿algún mensaje final? Muchas gracias, senador. Tengo muchos problemas también con la señal, por eso apago la cámara. Escuché con mucha atención cada una de las preguntas y las respuestas de la maestra Ana María Recendis Mora. Comparto con todos ustedes el aprecio a su trayectoria, a su profesionalismo y también las preguntas hechas que nos aclaran a todas y a todos la capacidad y la claridad que tiene de los objetivos buscados. Agradecerle a usted, senador, como siempre, su atinada dirección y estar mañana pendientes para que continuemos con el procedimiento final, esperando la presencia de todas y todos los integrantes de nuestras comisiones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Pues no habiendo otro asunto que tratar, damos por concluida esta reunión virtual de las Comisiones Unidas de Economía y Estudios Legislativos Segunda, y les recordamos que el día de mañana tendremos la reunión presencial para dar la continuidad a esos trabajos. Agradecemos a todos su participación y les deseamos muy buenas tardes. Gracias al canal del Congreso también por la difusión. Muchas gracias. Gracias, presidenta Madero.